Bueno, en la parte de ingresos, que sería la primera que vamos a ver, evidentemente nosotros tenemos un plan de ajuste. Sabéis que esos datos que os he dado antes de 2012 y 2015, que subieron tanto la deuda, eran planes a los que el equipo de gobierno municipal anterior se adhirieron para tener créditos ICO. Con esos créditos ICO pagaban facturas, obras, etcétera. Y ese plan de ajuste, es decir, el Estado les da dinero a los ayuntamientos con tal de que hagan un plan de ajuste, que se comprometan a recortar, a subir tributos, etcétera, etcétera. Nosotros actualmente tenemos un plan de ajuste de 2012 a 2033 y nuestro plan de ajuste dice que en este caso tenemos que tener X deuda y nosotros, gracias a ese buen trabajo que hemos hecho, estamos 60 millones por debajo de la deuda que dice el plan de ajuste para 2022. Esta buena gestión económico-financiera que os he comentado antes nos ha permitido hacer lo siguiente: no seguir el plan de ajuste en cuanto a la subida de tributos, es decir, el plan de ajuste 2012-2033 nos obligaba, por ejemplo, a poner la tasa de basuras, y creemos que nosotros ya en Alcorcón pagamos un IBI suficientemente alto como para no añadirle una tasa de basuras, con lo cual eso no lo hemos impuesto, puesto que pensamos que la gestión económica o financiera nos permite no hacerlo. Y sí que hemos podido hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, el descenso de la plusvalía municipal. Sabéis que la plusvalía es uno de los impuestos directos más gravosos para las familias y que además en Alcorcón estaba muy alto. Todo esto además se suma a que la plusvalía en Alcorcón tenía muchísima litigiosidad. Sabéis que hubo una sentencia el año pasado que declaró nula la fórmula de la plusvalía. Pero el Tribunal Constitucional eso lo hizo a la tercera. En 2017 ya avisó al gobierno que tenía que cambiar la ley, en 2019 también les avisó y como nadie hizo caso, pues en 2021 se cargó la plusvalía. Lo que ha hecho el gobierno de España ahora es hacer una normativa por la ley de haciendas locales mucho más justa. Ahora es mucho más barata la plusvalía, en nuestro caso un 31%, y además hay dos fórmulas, una de cálculo real y otra objetivo, con lo cual estamos hablando de, por ejemplo, si yo vendiese mi casa ahora mismo, con la fórmula anterior debería pagar 9.000 euros de plusvalía y con la fórmula actual estaré pagando 1.800, con lo cual en mi caso baja todavía más de ese 31%. En otros impuestos que hemos hecho, pues por ejemplo, una de las bonificaciones que está funcionando mejor es la de vehículos de tracción mecánica. Sabéis que el parque móvil que tenemos ahora mismo en Alcorcón se está renovando y hay cada vez más coches híbridos, eléctricos hay menos y demás, pero cada año hacemos más bonificaciones en este sentido. Luego sobre el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, este es importante porque sabéis que en 2012 supuestamente iba a venir a Alcorcón un señor, un magnate estadounidense a hacer el Eurovegas aquí a Alcorcón. Bueno, pues hubo una modificación de ordenanza fiscal desde el ICIO en ese año, de manera que a ese tipo de señores se les hacía una bonificación del 95%. ¿Qué hizo este equipo de gobierno? Darle la vuelta. No vamos a bonificar el 95% a un magnate estadounidense, sino a nuestras pymes, a nuestros autónomos y a nuestros comercios. De manera que le dimos la vuelta a esa bonificación y ahora son los nuestros, los de aquí, los que tienen acceso a ese 95% de bonificación. Y además, a través de esa modificación también logramos meter bonificaciones en la instalación de fotovoltaica, que sabéis que cada vez están ya no solo residenciales unifamiliares, sino también comunidades de vecinos pidiendo este tipo de instalaciones para bajar las facturas de consumos de la luz. Y luego también con la pandemia tuvimos que modificar las ordenanzas fiscales de las terrazas y veladores, porque sabéis que la normativa cambió y teníamos que tener las mesas de los bares en calle bastante más separadas. Nosotros no hemos dado más mesas, lo que hemos hecho es modificar la ordenanza para que se pudieran repartir un poquito mejor en la calle y pusieran las mismas mesas, pero con las distancias de seguridad suficientes. Y aparte hicimos una modificación para que en lugar de pagar previamente a poner la licencia, lo pagan ahora después de haber consumido todo el año. Ahora al final del 31 de diciembre hacemos un cálculo de las mesas y meses que ese hostelero o hostelera ha estado utilizando las mesas de terraza velador y la verdad es que es una cuestión bastante beneficiosa para la ciudad.
voy contando mientras recuperamos la pantalla. En política social lo que hemos hecho ha sido también muy claro. Como he dicho antes, somos un equipo de gobierno que tiene un marcado carácter social y evidentemente hemos intentado durante toda la pandemia y durante toda esta legislatura no dejar absolutamente a nadie atrás. Para 2023, como digo, va a ser un año difícil porque hay mucha incertidumbre y lo que hemos hecho ha sido aumentar las ayudas a las familias. Una de las subvenciones que pusimos en marcha a través de la Concejalía de Servicios Sociales fue la de Cheque Hogar. Sabéis que hemos puesto una línea de subvenciones de 171.000 euros para que las familias con determinadas rentas puedan pagar tanto el gas como la luz, como consumos también de diferentes consumos, pero también incluso el IBI y las comunidades de propietarios. Y ha funcionado fenomenal. Como ha funcionado también, y el año que viene pensamos que va a ser complejo a la hora de los consumos energéticos, hemos incrementado el cheque hogar de 171.000 euros a 500.000, a medio millón de euros. Y ahí lo vamos a convocar dentro de muy poquito desde la concejalía. Se va a subir además el tramo de renta para que quepan muchas más familias. Luego también hemos hecho un incremento de cara al año que viene con los fondos de emergencia social. Normalmente consumimos unos 500.000 euros, este año los vamos a poner en 900.000 para que no tengamos ningún tipo de problemas. Y luego lo que os decía antes de las políticas de mayores, vamos a incrementar un 33% las ayudas la ayuda a domicilio y el 60% la comida a domicilio para los mayores. Además aquí el equipo de gobierno lo que hizo fue hacer una ordenanza específica para que esto no fueran servicios, sino que fueran derechos. Es decir, yo, no sé, una persona de más de 80 años, independientemente de la renta que tenga, tiene acceso a estas prestaciones de manera gratuita y la verdad es que hemos incrementado mucho la ejecución de estas políticas de mayores. Pasando de la parte social a la parte más de inversión, de reactivación económica y de ciudad, aquí tenemos que ver algunas inversiones, hemos puesto las más destacadas para que las veáis. Por ejemplo, las obras de ampliación del paso peatonal sobre la C5 son fondos europeos, son fondos Next Generation. Sabéis que tenemos todo el tramo para ir a la zona del Tres Aguas, que está por encima de la plataforma de la C5, bastante complejo a la hora de transitar, con lo cual, como esa es una parte en la que sí que podíamos actuar nosotros, pues vamos a invertir 900.000 euros en hacer esa obra y además está adjudicada ya la obra, con lo cual la vais a ver dentro de poco. En parques y jardines vamos a poner prácticamente 1 millón de euros para la renaturalización de espacios y zonas comunes de esparcimiento. Sabéis que de cara a otros años lo que hemos hecho ha sido vender parcelas para poder invertir. Ya, por ejemplo, en el Ensanche Sur tenemos previsto ya un proyecto de 2.800.000 euros para hacer todo el arco verde de la zona del ensanche que se quedó abandonada por el anterior equipo de gobierno. Otra inversión de fondos Next Generation es en la actuación del aparcamiento disuasorio en el Parque de Lisboa. Sabéis que tenemos la zona de jabonería, pues que la gente aparca o no aparca. Nosotros vamos a recuperar ese espacio, tanto para hacer una cuestión de movilidad como para darle una zona verde a la zona centro. Prácticamente es 1 millón de euros y tiene una parte de fondos europeos que son el disuasorio, ¿no?, para que la gente aparque allí y coja el metro para subir a Madrid o para hacer lo que quiera, y luego otra parte nuestra donde vamos a poner zonas de juegos infantiles, zona verde, para darle un poquito de hueco también y que haya esa zona verde en el centro del municipio. Por otra parte, vamos a seguir instalando placas fotovoltaicas en edificios municipales. Este año son 350.000 euros lo que vamos a invertir. Normalmente estábamos invirtiendo 150.000, por ejemplo en el CUS, en el Centro Joven, pues ahora el año que viene vamos a seguir para bajar los consumos del ayuntamiento, que son muy elevados. Luego, en la parte deportiva, ya sabéis que estamos a través de los remanentes permanentemente pues, cambiando las pistas de los campos de fútbol el año pasado, actuaciones en la Canaleja, ahora estamos con las pistas deportivas de los pabellones, también vamos a hacer una parte de la pista de atletismo y para el año que viene, pues prácticamente otro 1 millón de euros lo tenemos ahí para seguir haciendo esas acometidas y, por ejemplo, los vestuarios que también están adjudicados. Hay una cosa que sí que he puesto aquí para que la podamos comentar, que es, habéis escuchado el run de que vamos a implantar zonas de bajas emisiones. Bueno, eso es algo obligatorio por normativa europea. No es una cosa que quiera hacer este equipo de gobierno porque sí, sino porque le obliga la normativa europea. Y además es que hay otros grupos municipales que están intentando utilizarlo para generar confusión en los ciudadanos y ciudadanas.
Lo que vamos a hacer ahí es dotar, ya sabéis que en 2007-2008 hicimos la zona de bajas emisiones, ¿te acuerdas, Salomón? Cerramos la calle Mayor, no se puede transitar, ahí hasta las 11 puedes pasar para carga y descarga. Lo que queremos hacer con este proyecto es determinar que esa es nuestra zona de bajas emisiones y poner las cuestiones que nos dice la normativa para que adquiera esa categoría como tal, pero no vamos a cerrar ninguna calle más, ni vamos a cerrar el pueblo como están diciendo otros grupos municipales para que la gente, como digo, se asuste y por supuesto va a haber hora, ni zona verdes de aparcamientos, ni azules, ni nada por el estilo. Y luego también tenemos una línea de subvención que hemos conseguido para inversión en servicios sociales, que es accesibilidad, tanto en la parte de tránsito personal como también en cuestiones de administración electrónica. Son más de 2 millones de euros en centros de servicios sociales y en Carlos Castilla del Pino, que yo creo que va a ser muy importante para darle un revulsivo en ese sentido. Y luego ahí no está, pero también es importante que hemos conseguido 6,7 millones de euros para rehabilitación de viviendas. Es decir, sabéis que a través del Ministerio de Transportes y... no me sale cómo es, Transportes y qué más. Agenda urbana. Agenda urbana, gracias Pili. Pues con este ministerio hemos logrado, ha firmado la alcaldesa hace muy poquito, un convenio de 6,7 millones de euros que van a 36 edificios y a muchísimas zonas, ya no solo del centro, sino de toda la ciudad, para poder hacer esa rehabilitación energética de los edificios. Y luego ya quería acabar con esta, que es la eficiencia energética y la sostenibilidad, porque es muy importante que los equipos de gobierno, tanto lo municipal como el regional como a nivel estatal, vayamos hacia otro modelo productivo, como decíamos antes. Aparte de las instalaciones de placas fotovoltaicas, que ya os he comentado, tenemos unas subvenciones este año para la instalación de placas fotovoltaicas que suben de 150.000 euros a 500.000. ¿Por qué? Porque este año además lo abrimos no solo a residencial, pues a vecinos y a vecinas que tengan su residencia, tanto en comunidades de vecinos como unifamiliares, sino también a aquellos comercios, a aquellas pequeñas empresas que quieran invertir en su negocio para conseguir estos ahorros. Por supuesto, la ampliación del carril bici, que ya estáis viendo que estamos haciendo acometidas en este sentido, y lo que ya he explicado de las zonas de bajas emisiones y la línea específica, porque esta es una subvención que saca sostenibilidad, pero está relacionada con el IMEP para que sea el IMEP el que gestione todas estas cuestiones del comercio. Y esto es básicamente, y en trazo muy grueso, es el presupuesto de 2023, y lo que sí que queríamos Sonia y yo era escucharos a vosotros preguntas, dudas, cuestiones, para que podamos dejar pues todas esas dudas, cuestiones y reclamaciones lo más resuelta posible, porque al final esto va de que hablemos y no que os hable una y que aguantes el chaparrón aparte de que está cayendo en la calle. Así que a vuestra disposición estoy. Sí, si queréis vais levantando la mano y tenemos aquí un micro inalámbrico que os lo van pasando para preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Me lo has dejado clarísimo? Por eso estoy preguntando que no me olvido. ¿Me pones la primera diapositiva, por favor? Nada. Explica muy bien. Te lo has explicado muy bien. Me la voltáis a favor entonces. Una pregunta muy particular de mi comunidad. Y es que el año pasado ya intentamos que de alguna manera nosotros somos una isla dentro de un conjunto nuevo. Y nosotros tenemos las edificaciones desde el año 1971. O sea, que te quiero decir que tiene más de 50 años. Y eso, bueno, no he conseguido que se contemple en ninguna parte. Sí, a la realización del edificio, los directores se han hecho cosas de sobra por alrededor, mejorando las calzadas, mejorando las calles. Pero en cuanto a la posibilidad de acogernos al fondo europeo, pues no lo hemos conseguido. La administradora no sabe hacerlo, yo pedí ayuda y no sé, al ayuntamiento y no sé. Y bueno. Mira, desde la Concejalía de Vivienda, esto fue de un convenio que se firmó en 2018 estando David Pérez de alcalde, ¿vale?
Entonces, lo que hacía la Comunidad de Madrid era determinarte 3 áreas de la ciudad, donde te decía aquí se puede hacer rehabilitación y, si no recuerdo mal, eran 1,8 millones de euros en ese momento. En esas, lo que hicieron fue darle a los ayuntamientos el dinero para que tuvieran un centro gestor, es decir, para que contratásemos a una oficina inversora y que, bueno, de alguna manera cogieran los papeles de las comunidades de propietarios y demás. Sé que la tramitación ha sido muy compleja, porque además me he vivido con una compañera que lo ha pedido como presidenta de su comunidad y le ha costado muchísimo en la zona de Valderas, y yo creo que la cuesta también estaba en ese entorno. Ahí lo que vamos a hacer es, con el nuevo subvención, que antes me lo he dicho, son 6,7 millones de euros que afectan a 5.984 viviendas y 360 edificios, es decir, no solo las viviendas, sino también la comunidad de propietarios. Ahí lo que vamos a hacer es invertir 1 millón de euros para 4 años en el nuevo convenio con el Ministerio para gestionarla nosotros de una manera un poco más independiente, porque lo que hacíamos nosotros era coger la documentación, la mandábamos a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid se tiraba un montón de meses mirándola, te la devolvía, que me falta un papel, que a lo mejor ese papel sí estaba, se la tenías que volver a mandar a la Comunidad de Madrid, y es verdad que la gestión ha sido muy compleja. El nuevo convenio tiene otra forma de gestión y confiamos en que vaya bastante mejor. Y ahora que, como tú me preguntas, que también estás en una asociación, una cuestión que no he dicho, porque hombre, tampoco he hablado de deportes, de cultura y tal, pero sí que es verdad que en Participación Ciudadana, Sonia, subimos 200.000 euros para actividades con vosotros. Es decir, sabéis que como esta legislatura también ha sido tan rara, no hemos podido llevar a cabo los presupuestos participativos, pero sí que es nuestra intención empezar a trabajar por sectores y por barrios, de manera que en el presupuesto del año que viene ya haya unas partidas de inversiones para cada junta de distrito, y seáis vosotros los que decidáis qué acometidas se hacen. ¿Por qué? Porque Miguel, en la Concejalía de Urbanismo y Mantenimiento, tiene un gran contrato que está funcionando fenomenal, que es un contrato de mantenimiento de la vía pública, y son 2,5 millones al año, con lo cual ahí podemos jugar con aquellos arreglos que vosotros de primera mano nos podéis dar en los avisos. Y son cuestiones que no había comentado y aprovecho para decirlas. Oigan, porque yo te puedo decir que nosotros tenemos una reivindicación histórica, que es eliminar las barreras arquitectónicas, que de eso participamos con vosotros. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en la calle un campeón inmenso que se hizo hace 40 años para hacer un apartamento que puede ser la fuente donde está los registros de luz y agua. Y eso está en el centro. El paso, eso impide hasta el paso a la plaza que nosotros usamos para hacer las fiestas patronales. Y eso parece ser que hay un conflicto que una parte tiene que pagar la ayuntamiento de Catero, creo, y otra que quiere que la paguen los usuarios, o sea, los propietarios de los apartamentos. Pero los propietarios de los apartamentos dicen, eso está construido está, a mí que me importa, es que se quede ahí. Bueno, iremos acometiendo la parte del ayuntamiento la que podamos hacer nosotros. Claro. Que seguro que pides, lo sabes, está mirando así. Paco. En la intervención, en el desarrollo, has hecho mención en TikTok que las cargas tributarias son altas. ¿No estás? Cargas tributarias, concretamente lo que estarías pensando en el IBI, posiblemente sea alto. Y que como consecuencia de la buena gestión que hemos hecho, lo que en el programa de ingresos estaba incluido en la necesidad de incorporar basuras, la tasa de basura, no se ha tenido que hacer. No lo hemos hecho, vale. No lo hemos hecho a costo. Es decir, lo que no nos permite el plan de ajuste es bajar impuestos, y lo que sí que nos pedía el plan de ajuste era subirlos, y nosotros nos hemos quedado en no bajarlos, pero no los hemos subido porque consideramos que podemos permitirnos ese lujo. También es verdad que, y tú lo ves pleno tras pleno, trimestre tras trimestre, como la interventora nos recuerda que estamos incumpliendo el plan de ajuste, pero que no podemos poner más carga en los hombros de los vecinos y vecinas en una situación como la que tenemos. Justamente mi pregunta era esa, ¿durante cuánto tiempo vamos a ser capaces de poder mantener esa presión que yo he visto, efectivamente lo he visto en esto? A ver, el plan de ajuste se nos acaba en 2033. Eso significa que con la deuda que tenemos a día de hoy, con que vayamos amortizando 12 millones todos los años, acabaríamos y chimpú. ¿Qué es lo que pasa? Que 12 millones de euros de deuda todos los años es mucha carga. Imaginaros cuántas calles podríamos asfaltar con esos 12 millones de euros, cuántos arreglos de viales, de accesos, de accesibilidad, etc. Nuestra intención es siempre, con el remanente, ir haciendo amortizaciones extraordinarias, y de la misma manera, el remanente sabe lo que es, imagino. Los presupuestos se componen de 3 cosas. Tenemos el presupuesto que ahora lanzamos para 1 de enero,
A eso le sumamos los gastos con financiación afectada, que son cosas que hemos vendido hace mucho tiempo de patrimonio del suelo y que se tiene que volver al suelo, es decir, vendo una parcela y puedo invertirla, por ejemplo, lo que decíamos antes de Raúl, de hacer todo el arco verde del ensanche sur, porque es una inversión en suelo, y luego está el remanente, que es la tercera pata que se une al presupuesto. Ese remanente no deja de ser los ahorros del año anterior. Cuando acabamos el 31 de diciembre, cerramos la contabilidad. Empezamos a hacer unos cálculos y a 1 de marzo más o menos vemos qué ingresos hemos tenido y qué gastos hemos tenido. Nosotros hemos tenido unos remanentes de una media de 38, 33 millones de euros. Claro, eso tampoco lo puedes poner todo en carga, porque sabéis que luego la contratación administrativa es lenta y tardamos en sacar los contratos. De manera que todos los años le hemos metido un poquito más a deuda para ir restando de ese plan de ajuste y no tener que llegar a 2033, sino salir bastante antes. De todas formas, como la situación económico-financiera que habéis visto es tan buena, yo sí que tengo ya, en el momento que cerremos el presupuesto y lo aprobemos definitivamente, quiero ir al Ministerio de Hacienda para renegociar el plan de ajuste, para que, además nos comprometimos en programa electoral en su momento, para que nos dejen fluir un poco más el tema de las bonificaciones y demás, porque como nosotros no podíamos tocar los ingresos, lo que hemos hecho ha sido cargar las subvenciones y por eso sacamos, por ejemplo, la línea de ayudas del Cheque Hogar, etcétera, etcétera. Pero creemos que recuperar la política tributaria también es importante. Una cosa que tengo que decir es que pensamos que todos estos millones de euros vienen de tributos, ¿no? De impuestos, de tasas, de contribuciones de los vecinos y vecinas. Y no es así. Nosotros tenemos el IBI, que en fin, lo subió el Partido Popular, como sabéis, hace mucho tiempo, nosotros estamos pagando ahora menos, pero 1 de cada 3 euros de nuestros ingresos vienen del Estado, vienen directamente de la participación en los ingresos del Estado y todos los años nos manda ese dinero el Ministerio de Hacienda. De hecho, el año pasado subieron la aportación y este año han vuelto a subirla, un 3%. Y además nos han condonado deuda que teníamos a todos los ayuntamientos, no al nuestro, porque teníamos que devolver 2 millones de euros y en lugar de devolverlos este año nos los han dado encima. O sea que la verdad es que desde el Estado estamos recibiendo mucha financiación y os digo, 1 de cada 3 euros viene del Estado. Me vais a perdonar esta parte de Gulella, pero sí que es verdad que la ley de haciendas locales y la ley de bases de régimen local, incluso la Constitución española, dice que los ayuntamientos tenemos que ser autónomos y que nuestras finanzas pues sean lo suficientemente potentes como para que podamos atender los servicios públicos. Y hay una de las cuestiones que dice es que tenemos que participar en esos ingresos del Estado, pero también en los de la Comunidad de Madrid. Y ahí sí que no vemos un euro. Ahí tenemos el PIR pendiente, sabéis que tenemos el plan de inversiones regional, que no es algo que nos den porque ellos quieran, sino porque nos tienen que dar, es decir, en aquellas comunidades autónomas donde no hay una diputación provincial, pues tiene que haber una comunidad como la nuestra que haga un plan de inversión regional para que los municipios tengamos los servicios básicos cubiertos. Es verdad que es especialmente importante para los municipios pequeños, pero también es importante para Alcorcón. Y aquí nos deben 6 millones de euros todavía del periodo 2016 a 2019. 2020 no hubo, se lo quitaron, el 21 sacaron la normativa y ahora han empezado a ponerla en marcha en el 22. Y ya estamos en el siguiente PIR 22-26, con lo cual nos han quitado financiación 3 años y ese, pues bueno, va despacito. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos pedido a la Comunidad de Madrid que de ese PIR nos dé 700.000 euros y como no tienen dinero, pues nos dan 500.000. Luego les sobran por todos lados, o sea, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, pero bueno. Entonces, yo creo que sí que tenemos que reivindicar desde los ayuntamientos hacer una participación de verdad real en los ingresos de las comunidades autónomas. Y no hablo del PIR. El PIR es algo que nos corresponde por normativa, por no tener esa diputación provincial. Y que, por supuesto, seguimos reclamando lo anterior. Es decir, nosotros hemos tenido que llegar ya a los tribunales por inactividad de la Comunidad de Madrid. 2016-2019 es un periodo suficiente, pero es que tenemos muchos años por detrás. Y es que no hemos visto más que 3 bicicletas, 2 camiones, y ahora parece que van a cometer las reformas en los colegios. Pero tampoco las tenemos claras, porque a lo mejor las dejan para junio. Nos falta la pista de tenis, nos falta el Parque de la Paz, 1 millón de euros, nos faltan juegos infantiles. Es decir, son inversiones que nos debe la Comunidad de Madrid y que se tienen que ejecutar ya. Sí, claro. Eso estamos. Un momento. De los ingresos que
obtiene el ayuntamiento cada año, aparte de lo que es el impositivo que pagamos todos los ciudadanos, han hecho que el Estado nos da una cierta cantidad. Yo preguntaba, ¿esa cantidad corresponde a una parte a IVA? Sí. Tiene cesión de IVA, IRPF, impuestos de hidrocarburos, de alcohol, hay muchas cosas. Sí. La pregunta viene, si nosotros gastamos IVA en Alcorcón, ¿nos repercute? Es decir, para los que vivimos en Alcorcón sería más interesante que nos gastáramos el dinero en el Corte Inglés de San José de Valderas que en el de Leganés. No, no es así, no es local. No. Es una cifra que o sea, sacan... esto de que gastemos en las tiendas locales... No, yo soy una firme defensora de, efectivamente, invertir en tu ciudad, porque al final, y no específicamente en centros comerciales grandes, sino además en los pequeños comercios, para fomentar esa actividad más de comercio local. Pero no, lo que hacen es un cálculo global del IVA y a nosotros recibimos ese dinero por población. Por número de habitantes. Por número de habitantes. ¿Vale? No tiene nada que ver con... Pero tú sigue comprando en Alcorcón, eso sí. No, yo... Sí. Eso. ¿Vale? Más cosas. A ver, que veo sindicatos por aquí, los sindicatos no tienen nada que decir. Sí, está ahí, Carmen. Estoy aquí y hay una por ahí delante. Buenas tardes. Nosotros, desde la parte sindical, por supuesto, lo que más nos interesa es el empleo. Por lo que has comentado, veo que el fomento en el empleo va a venir bastante derivado de, además, de todo lo que es la zona verde, del empleo verde, que creo que es donde tenemos que empezar a trabajar, porque nos va a beneficiar a todos en general, porque además creo que nosotros sí nos creemos en medio ambiente. Y entonces, sí nos preocupa mucho la parte, pues, cómo están nuestros polígonos industriales, cómo afectará a esas zonas industriales estos presupuestos, que creo que es donde debemos hacer mayor hincapié, además de, pues, no puedo más que apoyar lo que acabas de decir, de fomentar el comercio local, porque además de ser kilómetro cero, que hablaremos en medio ambiente, estaremos manteniendo nuestros puestos de trabajo de manera más cercana. Muy bien, Carmen, pues es lo típico de que me alegra de que me hagas esa pregunta, porque me da pie a contarte dos cosas. Tenemos en la parte de polígonos, sabéis que bueno, están no abandonados, pero sí que es verdad que como ha habido una falta de mantenimiento global en la ciudad, pues evidentemente ya se empezado por las calles las inversiones pues, más principales. ¿Qué vamos a hacer con el PIR 2022-2026? Meter esa parte de remodelación de los polígonos industriales para darles una vuelta bastante importante en cuanto a accesos, en cuanto a viales, etc. Pero sobre todo lo que vamos a hacer, y ya lo tenemos también metido en presupuesto, es hacer la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que sabéis que viene desde el año 1999 y que ya los usos que en 1999 estaban pensados en aquella época, pues han cambiado. Tenemos otro tipo de economía, mucho más digital, mucho más dinámica, y hay cosas que queremos meter en los polígonos y no nos caben por el uso. De esta manera nosotros vamos a lanzar ya esa revisión del Plan General de Ordenación Urbana para hacer no solo planes especiales en algunas zonas de la ciudad, sino hacer una remodelación global para que podamos de una vez adaptarnos al siglo XXI y que esa normativa pues, nos permita hacer un comercio mucho más dinámico e invertir en esa economía que ahora está en alza y que nosotros por normativa urbanística de momento no podemos meter en determinados puestos. Por aquí, pasamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo en primer lugar felicitar al equipo de gobierno y a ti concretamente, Cande, como concejal de Hacienda, porque llevamos una legislatura, que yo, como sabéis, lo sigo muy de cerca, con una rigurosidad de fechas importantes a la hora de aprobar los presupuestos. Y eso que parece que no tiene importancia, a la hora de la gestión tiene muchísimo. Y sobre todo, porque cumple con vuestra obligación. Por tanto, no ha sido siempre así en Alcorcón, creo que por ahí mi felicitación. Luego, felicitamos también por la apuesta por lo social. Yo creo que hay una apuesta importante por lo social, al margen de las galletas que hemos visto ahí,
pues supongo que ahí lo que falta es la otra parte de mayores activos, de la prevención de la dependencia, que es lo que se hace en los centros de mayores, etcétera, que tienen muchísima importancia, porque el cuidar la dependencia, el prevenir la dependencia de los mayores es importantísimo. Yo, como ya estoy muy cerca, también procuro enterarme bien y estar muy atento. Pero sí que tengo que decir una cosa, precisamente hoy, ¿no? He visto el incremento importante que hacéis, sobre todo en el fondo de emergencia. Me parece fundamental, porque también tenemos que saber que ya el perfil de las personas que van a los servicios sociales no es el perfil de pobre de solemnidad. Por razones obvias, hemos entrado, gracias a que ha habido otro tipo de ayudas, pero que tal vez el perfil que acude a los servicios sociales son gente, personas que hace un momento eran personas de clase media, que por un motivo o por otro se les ha ido abajo su economía, y por lo tanto me alegra mucho ese incremento en el fondo de emergencia, que es lo que tienes ahí para prever lo que pueda venir. Y no estamos en unas épocas donde podamos tener seguridad absoluta de que no va a pasar. Y en segundo lugar, también decir que a pesar de la falta de financiación de competencias propias de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento asume como una ayuda a domicilio con un porcentaje importante, con una subida importante, seguramente has explicado, de la ayuda a domicilio, que es dependencia pura y dura, que lo tenía que dar la Comunidad de Madrid. Precisamente hoy, cuando ha salido un dato escalofriante, y la Comunidad de Madrid, una vez más, ya no es en la sanidad, pero el dato de hoy es que la Comunidad de Madrid es la que menos inversión hace en servicios sociales de todas las comunidades de nuestro territorio. A veces camufla las cifras, porque lo que hace es que cuando da el dato, recoge los ayuntamientos donde ha subido y se apropia como subida global, que siendo así, subida global, el específico de la Comunidad de Madrid, sin embargo, baja muchísimo. Por lo tanto, mi intención era felicitaros, hacer estas 4 observaciones que me parece muy importantes, y espero que no tengo ninguna duda de que la ejecución va a ser adecuada y que eso se va a reflejar próximamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Lo que dice Chamorro es importante porque, bueno, sabéis que un gobierno también socialista puso en marcha la ley de dependencia como cuarto pilar del estado de bienestar, y las comunidades autónomas, especialmente la nuestra, les ha costado arrancar y han encargado a los municipios toda esa gestión. ¿Cómo se puede hacer esa gestión desde los ayuntamientos? Nosotros, evidentemente, en servicios sociales no tenemos competencia, tenemos una competencia mínima de asistencia de emergencia, pero no lo que dice Chamorro de atender, ir a la ayuda a domicilio, la comida a domicilio, etc. Ese marco, para que nosotros podamos actuar, nos lo da normalmente un convenio que es anual y que nos hace el que tiene la competencia, que es la Comunidad de Madrid. Pues aquí aprovecho también para contaros que el año pasado, ya en 2022, tuvimos que quitar del presupuesto de ingresos ese convenio de la Comunidad de Madrid porque no nos llegó hasta marzo, y luego el segundo del COVID, uno especial, hasta agosto. ¿Vale? Entonces, nosotros en un presupuesto de ingresos y de gastos, aquí en ingresos tienes una parte que son convenios, convenio de asentismo, convenio de servicios sociales, X millones. De hecho, el de servicios sociales es de 1,8 millones, o sea, 1,8 millones de euros. De esa manera, tú pones en la parte de gastos 1,8 millones de euros en atención a los mayores, en dependencia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasó el año pasado? Que como no llegaba, lo tuvimos que quitar de la parte de ingresos y adelantarnos nosotros en la parte de gastos. Y en este 2023 estamos por el mismo camino. Al 31 de diciembre no tenemos previsión todavía de que nos vayan a mandar desde Comunidad de Madrid ese convenio tan fundamental para nosotros. ¿Qué pasaría si yo tuviese el 1,8 y el 1,8? Que ese 1,8 que ya he adelantado lo puedo meter en un asfaltado, por ejemplo, o en un parques y jardines, o unos juegos infantiles, de manera que yo, por responsabilidad, estoy atendiendo sin tener el amparo de la Comunidad de Madrid, que siempre llega tarde y de mala manera. Entonces, es muy importante lo que estás comentando, además en un municipio, Sonia, que somos uno de los municipios con mayor porcentaje de mayores, y que específicamente la Concejalía de Mayores ha puesto un plan para los mayores para atenderles de una manera integral y global, y ya no solo pensando en el anciano, como tú decías, ¿no?, de gente muy mayor, sino que ya hay gente pues, que se empieza a jubilar y está bien para hacer actividades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la perspectiva tiene que ser mucho más global. Sí. Ya, perdona, voy a repetir, ya me hiciste la pregunta a las dos. Quería preguntarte sobre, bueno, primero,
no solo que en los polígonos industriales y demás hablemos de comercio, de mejoras y demás. También me gustaría que empezáramos a insistir, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, en lo que es innovación y desarrollo. En I+D+I, en que desde la comunidad se empiezan a transferir y se empiezan a hacer cosas sobre todo sobre nuevas tecnologías y demás, y en proyectos como puede ser el que vais a traer al CREA, que creo que se puede generar bastante valor añadido al tipo de empleo, porque creo que también en la zona sur nos merecemos que nuestros hijos, nuestros ciudadanos tengan empleos de mejor y mayor calidad. Sí. Bueno, sabéis que es una de las líneas básicas de los fondos europeos, la digitalización en todos los sentidos, en administraciones públicas y en empresas. De hecho, ahora mismo está toda la campaña del kit digital para las empresas y va desde tener una página web hasta digitalizar los documentos del despacho de abogados, etcétera, para que nos manejemos ya sin el papel y con otras cuestiones que son muy importantes. Es importante lo que dices del CREA, porque el CREA es una cuestión que, independientemente de que en un momento determinado se tomase esa decisión, sabéis que en 2012 el Partido Popular decidió cerrar ese espacio, hacer un contrato de resolución de las obras, darle a la UTE, que estaba allí, 34 millones de euros en acopios, indemnizaciones, etcétera, cuestión que ha llevado a una concejala a una situación procesal un poco complicada, de aquel gobierno de 2012, pero que nosotros como equipo de gobierno, en cuanto entramos, lo que teníamos que hacer era, por responsabilidad, ponerlo en marcha, porque es una realidad, independientemente de que ya no se puedan dar los usos para los que estaba pensado. Tenemos dos soluciones, una pública, que es una cesión que hemos dado en el edificio I, que es como el que está más cercano a la parte de las presillas, que ese edificio se ha cedido a la Administración General del Estado para que ponga en marcha el servicio de Atempro, es decir, vamos a ser la sede nacional de los servicios para atender a las víctimas de violencia de género, cuestión de la que estamos profundamente orgullosos, y ese expediente ya se ha cerrado completamente. Y luego, de los edificios A prácticamente a F, es un hub audiovisual, es decir, tenemos una empresa, en este caso se presentó una, pero se podían haber presentado varias porque lo hicimos de forma de concurrencia abierta. Tenemos ya la adjudicación provisional, hemos hecho una auditoría de cómo está el estado de las instalaciones para entregárselo a ese adjudicatario provisional y en unos meses sabremos si definitivamente se adjudica, que tiene bastante pinta de que sí. En el momento en el que eso se ponga en marcha, imaginaros 66.000 metros cuadrados de edificio que empiecen a florecer y empiecen a dar servicio a la ciudad de Alcorcón. Eso al final va a ser que nos vamos a convertir en un motor económico en la parte de audiovisuales, que además está en boga, porque sabéis que tenemos ya las teles poco, ya nos vamos al Netflix, en mi caso al Disney Channel, pero vamos, que estamos más conectados con este tipo de líneas que la propia televisión, en muchas series y en muchas películas. Podemos llegar a ser la ciudad del cine, no os digo más. Entonces, en ese sentido, estamos muy ilusionados y creemos que va a ser un motor de empleo directo e indirecto fundamental, no solo para Alcorcón, sino para la zona sur, como bien dice Carmen. Diego. Muchas gracias. En cuanto a industria, empresas en general, habéis hecho, o sea, no he venido por tarde, no sé si se ha hablado si ha habido mucho cierre de empresas, si se ha hecho un mapeo de empresas que estén al borde y que se les pueda ayudar para generar empleo en Alcorcón, no que todo el mundo se vaya fuera o a la zona de Linares. Entonces, era un poco en ese sentido la pregunta. Si se ha hecho algo... Bueno, he visto que durante muchos años han estado, yo por ejemplo tenía un negocio particular, tenía un despacho de abogados en la calle Mayor y en mi propio edificio he visto cómo se cerraban algunos despachos de compañeros y demás. Es verdad que hay que revitalizar todas las zonas comerciales y en eso estamos. En eso estamos también con fondos europeos. Nosotros hemos pedido una línea de subvención muy bonita que va también relacionada con el comercio, que va a unas determinadas zonas para hacerlas más accesibles, hacerlas digitales y además hacer un marketplace, para que tengan también la posibilidad de poner sus productos allí y que la gente pueda adquirirlos a nivel de página web e incluso que podamos llegar el día de mañana a tener un servicio de recogida y entrega que sea también centralizado para esas empresas y comercios. Y nos han dado una subvención, con lo cual estamos también muy
avanzado sin que eso se pueda poner en marcha, y sabéis que los fondos europeos tienen un plazo hasta 2025, con lo cual en el corto plazo vamos a empezar a ver ese tipo de cuestiones. En cuanto a datos, yo no los tengo. Y entonces, los polígonos, han tenido problemas, no solo el comercio, sino empresas que había en los polígonos que hubiesen cerrado o que estén ahí todavía. ¿Estamos hablando? Yo de momento no tengo esos datos que me pides tan concretos, pero sí que te digo que con el cambio de usos que vamos a hacer a nivel de polígonos industriales, con el plan general de ordenación urbana y también con los planes específicos, en lugar de cerrar vamos a abrir muchas más posibilidades de inversiones y de negocios. Aquí está Miguel Ángel, que seguro que se lo sabe muchísimo mejor que yo como vicepresidente de la ¿El plan de esto de sobre el suelo para generar empresas? O... Sí. Esas cuestiones van a ir. Primero, muchas gracias por hacer este tipo de actos, que explicáis a los vecinos los presupuestos. Y nada, es que he llegado tarde, hemos llegado juntos, y quería preguntar, porque a lo mejor lo has dicho y no me he enterado, ¿dentro de los ingresos ya se contabiliza la venta de todas las parcelas de Retamar de la Huerta? No, para nada, las quitamos. Sí. Perfecto. Otra pregunta. Te lo explico, y me haces la siguiente si te parece, para no perder el hilo. Mira, nosotros en 2020, en el 2020 ya estábamos licitando las ventas de las parcelas que teníamos municipales. Nosotros, ¿qué hacíamos con las parcelas municipales? Como teníamos en Giasa como empresa pública municipal, cogíamos la parcela, hacíamos vivienda pública y ahí veis los vecinos de frente, que son los de Sánchez Sur, donde el ayuntamiento en apenas unos años construyó 6.000 viviendas, mientras que otros están empezando a construir ahora por parte de Comunidad de Madrid. Como el Partido Popular llevó la empresa municipal de la vivienda a liquidación, ya no tenemos ese instrumento, de manera que no podemos hacer una intervención en esas parcelas. Con lo cual decidimos hacer las dos paquetes, hicimos 2 licitaciones para venderlas con precio limitado, con los módulos de la Comunidad de Madrid, y claro, eso eran 36 millones de euros, si no recuerdo mal, eran 36. Y eso tenía un reflejo contable en inversiones. 36 vendo, 36 invierto en XXX. ¿Qué nos pasó? Que un vecino de la zona de Campodón nos puso un recurso a una vía pecuaria, que el trazado está por encima de una zona de parques y jardines y no tiene que estar ahí, sino ser compatible con otra cuestión. Y hubo un juez del contencioso administrativo que dijo, bueno, pues entonces para atrás, hacéis el trazado por el mismo sitio, pero de otra manera con la Comunidad de Madrid. Y en eso estamos con la Comunidad de Madrid revisando ese trazado y se va a desbloquear. Claro, eso nos llegó en un momento en el que teníamos ya la licitación abierta de la venta de las parcelas. Estábamos ya en la plataforma de la contratación del Estado vendiendo esos 2 lotes con unas parcelas por una y por el otro. Evidentemente paramos la licitación y nosotros en el presupuesto siguiente, que ya fue el del 21, lo quitamos de presupuesto. Creo que estoy diciendo 21 y es 22. Nos cayó en el 21 y fue en el 22 cuando lo quitamos de presupuesto, y por supuesto aquí no va. Aquí van otro tipo de parcelas que también recuperamos por Engiasa. Porque sabéis que aparte de deuda, estos años hemos pagado cantidad de cuestiones a la empresa municipal de la vivienda. ¿Cómo qué? Como recuperar el plan permuta. Sabéis que cuando llegamos al gobierno, teníamos ya un decreto, una sentencia de un juez que decía que 89 octogenarios prácticamente, porque eran personas muy mayores, se tenían que ir de sus casas o les desahuciaban. El equipo de gobierno lo que hizo fue comprar esas viviendas. Entonces compramos las viviendas y nos subrogamos en los contratos de Engiasa, y esas personas están viviendo tranquilamente en el Sánchez Sur, que es donde tienen sus casas. Pero aparte de eso, también hemos pagado a Engiasa una devolución de dividendos más 7 millones en intereses. O sea, cuestiones derivadas del concurso que nos han detraído muchos recursos públicos, pero que al mismo tiempo nos ha hecho recuperar parcelas que tenía Engiasa trabadas de embargo y que ya son nuestras y que ahora sí que van en presupuesto, pero son poquitas, no llegan a los 36 millones de ese presupuesto. Me has contestado todas, porque la siguiente era en qué situación está. ¿Estáis negociando ahora mismo? Sí, y va bastante bien. Lo que pasa es que tampoco, como es una cuestión con la Comunidad de Madrid, tampoco te puedo dar muchos datos, pero vamos. Están los propietarios privados, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid de la mano. O sea que parece que todo apunta a que se pueda desbloquear en el corto plazo. Muchas gracias. ¿Nada más?
Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito, que la verdad es que para nosotros es muy importante tener este tipo de encuentros e intentar traducir un poco los presupuestos municipales, que no siempre es fácil. Muchas gracias. Bueno, no había dado cuenta que estaba en